el que tiene la experiencia. Dios es el que usa al hombre, hermanos. Oren por mí, oren para que pues Dios nos hable, ¿verdad? A todos, porque la predicación es para todos, hermanos. Entonces pues vamos a ponernos de pie, hermanos. Les invito a ponerse de pie, hermanos, ahí en Efesios capítulo 6, versículos 14 al 18. Quiero, digan un amén, hermanos, si ya lo tienen. Amén, si ya lo tienen. Ahí Efesios 6, versículos 14 al 18. Síganme ahí con su vista, hermanos. Síganme ahí con su vista. Vamos a leer. Síganme con su vista. Voy a leer los versículos. Y dice así: dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero vamos a poner énfasis ahí en el 18, vamos a leerlo todos juntos, hermanos, a una voz. Y dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, quiero que pongamos énfasis en este versículo, en el versículo 18. Se los voy a leer otra vez. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, vemos a Pablo que pone mucha importancia en la oración, y vemos unas palabras muy fuertes ahí en estos versículos, hermanos. Y veo que Pablo, hermanos, estaba quizás un poco preocupado por la oración de los de la iglesia en Éfeso, hermanos. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Señor, gracias, Padre, por lo bueno que tú eres, Padre. Gracias por lo bueno que has sido con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque nos permites ver una iglesia, Padre, que te adora, Señor. Una iglesia, Padre, que te ama, Señor. Te pido, Señor, que tú me quites en medio, Señor. Yo no soy nadie. Sé tú, Padre, quien habla en nuestras vidas. Sé tú quien ministra, Señor, esta palabra, Señor. Yo me quito de en medio, Señor. Señor, te pido, Padre, que tú seas, Padre, con cada uno, Señor, de nosotros. Y te lo pido, Señor, dándote gracias, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a pasar si hay niños de 7 a 9, hermanos, si hay niños de 7 a 9, pueden pasar a sus clases con la hermana Liz. Ahí está la hermana Liz esperándoles, clase de 7 a 9. Hermanos, pues yo le doy muchas gracias al Señor por darnos la oportunidad, tanto a Rigo como a mí, de poder estar aquí al frente. No lo merecemos, pero Dios es el que nos bendice, hermanos. Dios nos da la oportunidad. Y regresando, hermanos, ahí a los versículos, vemos a Pablo, como les decía, veo a Pablo aquí escribiendo unas palabras fuertes, unas palabras con peso, hermanos. Y el día que estaba leyendo estos versículos, hermano, pues me topé con este versículo y meditando el versículo y viendo el peso de las palabras que Pablo utiliza aquí. Vemos que Dios habló por medio de este hombre, hermanos. Vemos que Dios le estaba usando. Vemos a un hombre preocupado diciéndole: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vemos, hermanos, que Dios nos quiere hablar en estos versículos y vemos que con estas palabras nosotros como hijos de Dios, debemos de ser como Pablo, preocuparnos por la oración y preocuparnos por nuestra oración, como hijos decir: debo orar y debo orar y debo orar.
Ese debe ser nuestro pensamiento, hermanos, como cristianos. Eso es lo que debemos de tener todos en nuestro corazón, hermanos. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro tiempo, nuestra energía, todo nuestro corazón, hermanos, para tener oración, hermanos. Notemos cómo Pablo menciona todos, todo. Vemos ahí en el versículo, dice orando, ¿en qué? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vemos varias veces a Pablo utilizando la palabra todo, toda, todos. Y hermanos, así es como Dios nos pide la oración a nosotros, hermanos. En esta tarde yo quiero hablar, hermanos, sobre la importancia de la oración. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué hay importancia en la oración, hermanos? Pero vemos también aquí unas pequeñas palabras también que también tienen peso, también tienen valor. Las palabras son oración, súplica, perseverancia. Hermanos, la oración es importante para cada cristiano. Vemos ahí en todo tiempo. La oración es importante, hermanos. Y la oración, hermanos, a veces nos la tomamos muy a la ligera. La oración, hermanos, realmente es hablar con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Hermanos, y nos dice ahí con súplica, pidiéndole al Señor lo que nosotros queremos, pidiéndole a Dios, suplicándole, Señor, y Él nos va a escuchar, hermanos. Pero también tenemos la palabra perseverancia, estando firmes en lo que estamos haciendo, si estamos orando, pidiéndole al Señor. Pero también vemos una palabra ahí, hermanos, que nos dice velando en ello. Yo creo, hermanos, que aquí esta palabra es una palabra literal, sin dormir. Ya tiene tiempo, hermanos, que no tenemos veladas de oración, pero hemos visto que han sido importantes para nuestras vidas, han sido necesarias para nuestra vida, hermanos, las veladas de oración. El pastor pues ya está programando, hermanos, para venir a las veladas de oración, porque es importante. Aquí vemos a Pablo diciendo, velando en ello con toda perseverancia. Tenemos que velar en ella, hermanos, tenemos que buscar al Señor. Hermanos, el cristiano naturalmente es perezoso. Nosotros como cristianos somos perezosos en nuestra manera de vivir, y lo debemos de entender, hermanos, que hemos sido perezosos y aún somos perezosos para la oración. Somos perezosos, somos flojos, hermanos, para orar. Realmente somos flojos, somos perezosos para orar. ¿Por qué digo que somos perezosos? Porque hay en ocasiones, hermanos, que estamos cansados, ya tengo mucho sueño, y nos aventamos una oración express, ¿verdad? Hacemos una oración express y según nosotros hacemos esa oración express porque pues el Señor ya sabe que yo estoy cansado. El Señor ya sabe que tengo sueño, y pues el Señor va a respetar que yo, pues como estoy cansado, pues Señor, dame descanso esta noche, amén. Y así lo hacemos, hermanos. Y pues tristemente así lo hemos hecho algunos de nosotros. Y también, hermanos, he visto aquí a veces que nos quedamos a comer hace un tiempo, y pues a veces se alcanza a ver a algún joven ahí que pues llega la hora de nuestra comida, que nos quedamos aquí en la iglesia. Llega la hora de la comida y pues vamos a orar, y uno de los jóvenes pues ya estaba echándole, hermano. Entonces somos perezosos para orar, y quizás hasta nos olvidamos de orar. Nosotros como cristianos nos olvidamos de orar, hermanos, y no debe de ser así. Nosotros los cristianos no podemos olvidarnos de estar orando, hermanos. No podemos olvidarnos de orar. ¿Cómo nos vamos a olvidar de orar, hermanos? Mire, le voy a contar algo bien rápido. Mire, nosotros como cristianos, hermanos, yo la vez que entendí que era necesaria la oración, y tristemente, hermanos, a veces nos damos cuenta muy tarde. Yo dije, no puede ser así. Y nos damos cuenta muy tarde que híjole, pues
¿Cómo se me va a olvidar orar? ¿Cómo nos olvidamos de orar, hermanos, teniendo un Dios vivo? ¿Cómo nos podemos olvidar? Fíjese, en 1960, hermanos, hubo un cirujano plástico, él se llamaba Marwell Maltz. Él definió que la duración de 21 días para crear un hábito. Y eso no es la primera vez que lo escucho. Cuando en la maquila nos dan algo ahí, nos dicen, bueno, pues ustedes tienen que tener hábitos. Cuando utilizan una herramienta la tienen que dejar, pero eso tiene que ser constante para que se les haga hábito. Y nos han dicho, después de 21 días se convierte en un hábito. Pero quizá nosotros antes de ser cristianos, hermanos, no entendíamos bien lo que era la oración. Quizá no sabíamos sí, no entendíamos realmente lo que era la oración. Quizá nosotros escuchábamos, no, pues vamos a orar, y pues nosotros nos quedamos, pues orar, ¿verdad? Pues nosotros solamente pues bueno, yo me imaginaba, cuando yo todavía no era cristiano, yo me imaginaba, bueno, pues nomás cierran los ojos y hablan, y ya. Eso era la oración para mí, hermanos. Pero nosotros al ser cristianos necesitamos orar, y nos van enseñando. Cuando yo llegué a la iglesia, cuando recibí a Cristo como mi Salvador, me empezaron a decir, mira, pues orar es hablar con Dios, orar es pedirle a Dios lo que tú necesitas. Y fui entendiendo, hermanos, pero nosotros quizá vamos agarrando un hábito en la cuestión de orar. Pero eso es lo malo, hermanos, que se nos queda como un hábito. Hermanos, debemos de despertar, hermanos, debemos de entender que el orar no debe ser un hábito o una costumbre para el cristiano. El orar debe ser, se debe de convertir en una necesidad para el cristiano. No solamente una costumbre, un hábito, pues me toca orar, tengo que ir a orar. Debe ser una necesidad para nosotros. Mire, hermano, Dios realmente no necesita de nuestras oraciones. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Nosotros no podemos decir, no, pues híjole, pues se me olvidó orar. El Señor sigue siendo hoy, el mismo hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Él va a ser el mismo, hermanos. Dice en la palabra de Dios que Jesucristo no cambia. Él ha sido desde el principio y aún lo va a hacer en los siglos de los siglos. Hermanos, debemos de entender eso. Debe ser una necesidad. Dios no necesita a nosotros, nosotros necesitamos de Dios. Por eso es una necesidad, porque nosotros necesitamos. Vaya ahí a Daniel 6:6. Acompáñeme ahí a Daniel. A Daniel capítulo 6. Daniel 6, versículo 6. Para empezar a leer del versículo 6, hermanos, en el contexto de estos versículos, hermanos, explica que el rey Darío escogió a 120 sátrapas y 3 gobernadores. Entre estos 3 gobernadores iba Daniel. Pero Daniel era mayor, pues sí, mayor que todos, no de edad, sino que en puesto era mayor que todos ellos. Tanto como los sátrapas, como los que estaban junto con él, como gobernadores, tenían que dar cuentas a Daniel. Entonces, pues los sátrapas y los gobernadores, pues teniendo envidia de Daniel, quisieron acusarle con el rey, pero no hallaban cómo acusarle. Ellos sabían que adoraba a un Dios, que le oraba a un Dios, pero ellos no sabían cómo acusarle, porque no encontraban falla, no encontraban nada malo en él. Dice que ni vicios se encontraban en él. Pero hermanos, no sabían cómo hacerlo. Y dice ahí en el versículo 6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley media y persia, la cual no puede ser abrogada.
Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Los sátrapas, los príncipes, los gobernadores fueron con el rey Darío y le dijeron, rey, ¿sabes qué? Hicimos una junta y acordamos para que pusieras una ley de que durante 30 días nadie pueda pedir a su Dios o algún hombre fuera de ti. Y todo aquel que pidiera o hiciera algo fuera de ti a un Dios o a un hombre será echado en el foso de los leones. Hermanos, como ellos no hallaron cómo culpar a Daniel de algo malo, como ellos no sabían, hermanos, ellos hicieron esto, pues como Daniel pues era fiel en orar, era fiel en estar ahí, pues ellos dijeron, bueno, pues si lo hace siempre, pues ahí está, hay que poner este edicto y si se hace, pues adelante. Y dice ahí en el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, dejó de orar, dejó de pedirle a Dios. No, hermano, ahí vemos que dice, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Hermanos, Daniel oraba 3 veces al día, todos los días. Todos los días. Por eso dijeron los príncipes, los sátrapas, los gobernadores, por eso dijeron, durante 30 días nadie puede orar, nadie puede pedir a un Dios o nadie puede pedir a un hombre fuera de ti, porque el que lo haga va a ser echado en el foso de los leones. Fírmale, rey. Y el rey firmó con su anillo. Y Daniel lo siguió haciendo, hermanos, sabiendo que podía ocurrir lo peor. Podía haber sido echado en el foso de los leones. Y él lo siguió haciendo, hermanos. Él sin temor siguió orando, siguió pidiéndole a Dios. Dice ahí en el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado. Fíjese, cuando él supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces. No dice se arrodilló ese día, dice se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Él se enteró, dijo, ay, híjole, pues van a hacer el edicto, pero no me va a impedir que yo vaya a mi Dios y le ore. ¿Por qué? Porque es una necesidad para mí. Yo necesito de Él. Él no necesita de mí. Yo necesito de Él. Y por eso es importante que yo vaya y me arrodille como lo solía hacer antes de que el rey firmara este edicto. Yo lo tengo que hacer. Yo no tengo que dejar de hacerlo. Porque Él entendió la importancia de la oración. Él sabía qué tan importante era la oración. Hermanos, dijeron, aquel que orara durante 30 días iba a ser echado en el foso de los leones. Y Daniel fue echado en el foso de los leones por causa de orar a Dios. Él no tuvo temor, hermanos. Él no tuvo miedo. Él sí se dio cuenta de lo que había pasado. Sabía la magnitud, pero dijo, bueno, yo necesito de Dios. Y cuando él fue echado en el foso de los leones, se lo tragaron los leones. Claro que no, hermano. Sabemos que cuando él entró al foso, los leones ni siquiera lo miraban, hermanos, ni siquiera lo olían. Y así es como Daniel entendió, hermanos, que era importante orar a Dios. A veces, como les digo, a veces ni nos acordamos, hermanos, de orar. Hay veces que estamos en la maquila y es nuestra hora de comida y decimos, no, pues es que tengo prisa, tengo que comer rápido y me tengo que... No es cierto, hermanos, a veces ni oramos por vergüenza a que nos vean orar. Y fíjese, no vamos a ser echados en los fosos de los leones. No vamos a ser echados en el foso de los leones. El Señor, hermanos, tuvo cuidado de Daniel cuando Daniel se puso a orar. Daniel se puso a orar, lo vieron que estaba orando, hermanos. Dice ahí en el 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real
y fíjese, ¿no has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Ellos vieron a Daniel orando y fueron con el rey de chismosos y fueron y le dijeron, ¿sabes qué, oh rey? Daniel no hizo caso a lo que tú dijiste, vamos a echarlo en el foso de los leones. Sigue orando, sigue pidiendo a su Dios. No ha entendido que no debe orar durante 30 días. Hermanos, Daniel fue echado en el foso de los leones por culpa de su oración. Pero por culpa de su oración, los leones ni lo veían ni lo olían. Hermanos, es sabia, debemos entender la importancia y la necesidad de orar. Hermanos, nuestra oración, fíjese a quién va dirigida. Vaya a Salmos 5:2. Salmo 5, versículo 2. Dice, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Hermanos, debemos de recordar, hermanos, que cuando oramos, nuestras palabras no van al aire. Si estamos hincados aquí en el piso, nuestras palabras no se quedan aquí, no se quedan en la cama, no se quedan en el cuarto que usted ora, hermano. Esa oración no se queda ahí. Recuerde que cuando nosotros oramos a un Dios vivo, a un Dios que no lo podemos ver, hermanos, pero por fe sabemos que oramos a un Dios vivo, a un Dios que va a escuchar, un Dios que le va a contestar. No estamos orando bueno, pues a ver si pasa. Y eso es algo que a veces los cristianos no entendemos, hermanos. A veces el mismo cristiano se engaña solo. A veces, pues bueno, pues voy a orar. Y a veces oramos sin fe, a veces oramos, bueno, pues voy a orar a ver qué pasa. A veces decimos, a ver qué pasa, hermanos. Oramos a un Dios vivo, a un Dios que realmente nos ama, hermanos. Realmente nos ama. Hermanos, debemos entender que ese Dios nos va a escuchar. ¿Por qué es tan importante, hermanos? ¿Por qué es tan importante la oración? Vamos a ver 3 razones bíblicas, hermanos, por qué es tan importante la oración. Vayamos ahí a Efesios, regresemos a Efesios 6. Efesios 6, versículo 12. ¿Por qué es tan importante la oración? Efesios 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, no tenemos lucha contra el ser humano. Nuestra lucha es contra Satanás. Es contra Satanás, hermanos. Vaya ahí a Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Desde el 7, un amén cuando lo tengan, hermanos. Primera de Pedro 5, versículos 7 y 8, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero vean lo que dice en el 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vemos ahí en el 7, hermanos, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él va a tener cuidado de cada uno de nosotros, hermanos, porque dice en el 8,
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vemos ahí en el 8, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Ahorita vamos a ver esos versículos, hermanos. Y nos dice ahí, velad. Velad. No sé si alguno de ustedes ha visto algún documental o algo de animalitos, hermanos. Y vemos cuando vamos a poner el ejemplo de un venado, ¿verdad? Un venado que él bien a gusto va a la comida, a lo que él vio para comer, a la planta o lo que haya visto él para comer. Vemos que muerde la planta y voltea. Escucha ruido y voltea. Pues que se escucha. Hermanos, está atento, porque él sabe en cualquier descuido viene un león hambriento y se lo come, hermanos. Se lo come. Hermanos, por eso nos dice ahí, velad, velad en oración. Si ese venadito, hermanos, se descuida, va a ser presa fácil. El león se lo va a comer. Hermanos, dice velad, estad alertas, debemos de estar alertas, viendo para todos lados. Dice ahí, sed sobrios y velad. Debemos pedir en oración, Señor, no quiero ser presa fácil del león rugiente, porque dice que es un león rugiente, anda buscando a qué atrapo, a ver qué me traigo. Hermanos, si nos descuidamos, hermanos, vamos a ser devorados por este león rugiente, hambriento, que anda en busca de comida y se lo va a comer, hermanos, se lo va a llevar. Hermanos, mire, el mismo, acompáñame allá Job, acompáñenme allá Job. Pedro escribe esto, que el enemigo, el adversario, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque él tenía argumentos, hermanos. Vaya ahí a Job 1. Ahí a Job 1, versículo 6. Versículo 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién, hermanos? Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, fíjese lo que le pregunta, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Fíjese dónde andaba Satanás, hermanos, de rodear la tierra, de andar por ella, hermanos, y no andaba de a gratis, no andaba de a gratis, porque vemos aquí, le dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y su casa todo lo que él tiene? Hermanos, Satanás andaba sobre Job, andaba queriendo dañar a Job, y porque Dios le pregunta, pues, ¿de dónde vienes? Pues de andar sobre la tierra, de andar rodeando la tierra. También ahí en el capítulo 2, versículo 1, también en adelante, pasa lo mismo, hermanos. Ya cuando le pasa todo esto a Job, dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Hermanos, Satanás no anda de a gratis buscando a quien, así nomás, pues voy a darme la vuelta a ver qué. Hermanos, Satanás anda buscando a quien devorar, a quien llevarse, hermanos. Y si dejamos de orar, por eso es importante la oración, porque si dejamos de orar, nos va a tragar, hermanos, nos va a devorar. Hermanos, debemos de estar alertas, hermanos. Por eso es importante, hermanos, que estemos en la oración, que oremos. Por eso es importante. Y debemos de creer, hermanos, debemos de creer lo que dice aquí, que Satanás anda suelto y buscando a quien encuentre, hermanos, para que seamos presa fácil y poder devorarnos. Vayamos ahí a Hebreos 4:16, hermanos. Vayamos ahí a Hebreos 4, versículo 16. Otra de las razones, hermanos, por la cual es importante la oración.
4:16 de Hebreos, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, otra razón bíblica por la cual por cual es importante la oración, es para alcanzar misericordia y hallar gracia. Hermanos, necesitamos la misericordia. Quizá no merecemos la misericordia de Dios. Somos hombres tan humanos, tan pecadores, hermanos. No nos merecemos la misericordia de Dios, hermanos. Recordemos que la misericordia no es lástima, hermanos. No es sentir lástima por un amigo o por una persona que necesita. No es sentir lástima. Eso no es la misericordia. Eso no es la misericordia. La misericordia es tener compasión por los demás. Eso es la misericordia, tener compasión por los demás. Recordemos que somos pecadores, pero recordemos que el Señor ha tenido misericordia de nosotros, hermanos. Si no fuera por el Señor, no sé dónde estaríamos, hermanos. Vaya ahí a Éxodo 34, versículo 6. Éxodo 34. Éxodo 34. Ya estoy igual que Rigo, ya me equivoqué. No, sí está bien, hermanos. Dice 34:6, dice: pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Hermanos, Dios es grande en misericordia. Dice: tardo para la ira y grande en misericordia. Grande en misericordia. Acompáñenme ahí en Miqueas. Este versículo, hermanos, yo creo es uno de mis favoritos. En Miqueas capítulo 17. Miqueas 7, perdón, versículos 18. Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Se deleita en misericordia. Hermanos, debemos de entender que el Señor es grande en misericordia. Quizá no merecemos, hermanos, la misericordia. La misericordia, hermanos, es algo que Dios nos da, algo que no merecemos. Hermanos, somos pecadores y les aseguro que muy seguido, o quizá todos los días, hermanos, algo tan pequeño vamos en contra de Dios. Con algo tan pequeño, y quizá todos los días, o no sé, hermanos, pero somos pecadores, hermanos. Aunque digamos, no, ya no. Todos somos pecadores, hermanos, y aún seguimos pecando, y aún así Dios nos sigue perdonando. Si nosotros vamos humillados y le pedimos perdón a Dios, Él nos sigue perdonando, hermanos. Hermanos, también dice ahí en Hebreos 4:18, para también hallar gracia. Hermanos, la gracia es una virtud. Es una virtud algo que Dios nos puede dar, algo que Dios nos da sin pedir nada a cambio. Recordemos que la gracia es eso, hermanos, una virtud que Dios nos puede dar sin pedir nada a cambio, hermanos. Y si le pedimos, hermanos, de su gracia, Él nos va a dar gracia. Hermanos, recordemos cuando José, delante, ¿verdad? Él dice que él halló gracia delante de sus ojos, delante de este hombre halló gracia José. ¿Por qué? Porque él trataba de estar siempre con Dios, él trataba de buscar siempre a Dios. Dios estaba a primer lugar que él, porque ¿cómo lo podemos ver? Porque dice: ¿cómo yo haría este grande mal delante de Dios? Para él era importante Dios. Entonces, si nosotros pedimos gracia, hermanos, si nosotros pedimos gracia, el Señor nos la va a dar, hermanos. Gracia es lo que debemos tener, hermanos. La gente debe de ver eso en nosotros. El hombre, hermanos, debe de ver eso en nosotros como cristianos. Si nosotros le pedimos, hermanos, en nuestra oración.
en cada oración vamos, Señor, dame de tu gracia, yo necesito de tu gracia. Señor, yo no merezco, yo no la merezco, pero dame de tu gracia. Él nos la va a dar, hermanos, y nos va, y vamos a ser aceptos delante de la gente, y la gente, hermanos, nos va a aceptar. Vea ahí en Santiago 4, versículo 6. Santiago 4, 6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, si queremos gracia, hermanos, recordemos que dice ahí que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gracia, hermanos, a los humildes. Los humildes es aquel que va en busca de un Dios vivo, va y se arrodilla y le dice, Señor, yo no lo merezco, yo no lo merezco, pero en tu palabra dice que si yo te pido, tú me vas a dar. Hermanos, el soberbio, hermanos, para el Señor, Dios, entre más soberbio sea la persona, Dios lo va a humillar más. Hermanos, por eso necesitamos ser humildes delante del Señor y decirle, Señor, dame de tu gracia. Yo necesito de tu gracia y el Señor nos la va a dar, hermanos. Por eso es importante estar humildes y buscar al Señor. Para terminar, hermanos, vaya ahí mismo en Santiago 4:2. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Hermanos, vemos lo que dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Hermanos, la oración también es importante porque es el camino asignado por Dios para obtener cosas. Hermanos, si pedimos, hermanos, se nos dará. Busque ahí en Lucas capítulo 11, versículo 9. Lucas 11, 9. Vea lo que dice ahí. Dice en el versículo 9 de Lucas 11, dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Hermanos, debemos de pedir al Señor. El Señor nos dice, no tienes porque no pides. Pero hermanos, el problema de nosotros es que nos vamos de un extremo a otro. Ese es el problema de nosotros. Regresa ahí a Santiago, hermanos. Santiago 4. Regresa ahí a Santiago 4, versículo 3. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ese es el problema en nosotros, hermanos. Como seres humanos, vamos con el Señor y Señor, ¿sabes qué? Yo necesito esto y lo necesito ya. Señor, me urge. Y no nos contesta el Señor. Y muchos de nosotros decimos, es que el Señor no me contesta. Es que el Señor no me escucha. No escucha mi oración. El Señor escucha nuestra oración, hermanos. Pero el problema es, como les digo, nos vamos de un extremo a otro extremo. Sí, la Biblia nos dice, bueno, deseas, pero no recibes, porque no pides. Eso es lo que nos dice la Biblia ahí en el versículo 2. Dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pero en el 3 nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ese es lo malo en nosotros, hermanos. Mucho tiempo le hemos pedido un carro a Dios, andamos batallando, ¿verdad? Pero pues el Señor no ha proveído. ¿Por qué? Porque
quizá no es el tiempo, o quizás estoy pidiendo mal. Fíjese, hace un tiempo compré un carro y la verdad, así se descompuso, hermanos, se descompuso. Y vino un hermano y me dijo, ¿sabes qué, hermano? Mira, pues te va a salir así, y si lo quieres arreglar va a costar tanto. Y pues yo no tenía el dinero, pues ¿de dónde sacaba? Y pues mejor, pues ya yo ya no lo pagué, hermanos. Ahorita el carro, pues yo creo que sí está sirviendo, yo creo que sí lo arreglaron, hermanos, pero la verdad, yo no tenía el dinero para pagarlo. Y quizá no, el carro no sirvió, no sé, pero hermanos, fue en mi voluntad. Eso fue lo que pasó. Yo me di cuenta porque fue en mi voluntad, no fue en la voluntad de Dios. Y ese es el problema, como les digo, porque nos vamos de un extremo a otro. ¿Sabes qué? Yo necesito un carro y voy a comprarme un carro. No esperamos a que la bendición de Dios llegue hacia nosotros. Bueno, yo quiero un carro, Señor, pues dame un carro, dámelo, yo lo necesito. Así es como pedimos, hermanos. Y dice ahí, pero pedimos mal, pedimos conforme a nuestra voluntad. Vayamos allá a Lucas 22:44. Vayamos allá a Lucas 22, versículo 44. Dice ahí, vamos a leer desde el 39. Dice, cuando Jesús fue a orar en Getsemaní, hermanos, dice, y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, fíjese lo que dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, como les digo, a veces nos ponemos a orar y decimos, Señor, pues yo quiero esto, yo necesito dinero. Y a veces así oramos, hermanos. Yo necesito el dinero y yo lo necesito. Provéeme, Señor. Quizás necesitamos el dinero porque no tenemos que comer. Y en vez de decir, Señor, pues provéeme comida, estamos pidiendo por dinero y agarramos el dinero y vamos y lo gastamos en otras cosas. Dice la palabra de Dios, en nuestros deleites. Quizá ni en comida no lo gastamos, hermanos. Entonces Dios es tan sabio para contestar las oraciones, hermanos. Pero dice ahí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A veces oramos al Señor, Señor, pues me siento mal, estoy mal, mi familiar está mal. Y a veces el Señor no contesta. Y quizá no estamos pidiendo mal. Pero Dios quiere que seamos constantes pidiendo, Señor, yo necesito, Padre, que sanes a mi familiar, que me sanes, que sanes a mi primo, a mi prima, a quien sea, hermanos. Pero Él quiere que le busquemos, hermanos, y no pidamos conforme a nuestra voluntad, sino a la voluntad suya, que sea su voluntad. Hermanos, así es como nosotros debemos de pedir. Hermanos, claro que Jesús, vemos aquí en el 42 diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Porque Jesús sabía que iba a ser doloroso para él. ¿Por qué? Porque 100% hombre, 100% Dios. 100% hombre, iba a doler, hermanos. Iba a doler y dolió. Pero dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Iba a ser doloroso para él, hermanos. Debemos de pedir sabiamente, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, Dios sabe lo que necesitamos realmente. Dios sabe realmente lo que cada uno de nosotros necesitamos. Pero Él no nos va a dar más de lo que necesitamos, ni menos de lo que necesitamos. No sé si alguien de aquí ha estado batallando por mucha comida, hermanos, por comer. Pero si es así, hermanos, Él es el que va a suplir, hermanos. Y por eso es importante la oración, hermanos. Porque
porque es el camino que Dios dijo, bueno, si tú vienes a mí y me pides, yo te voy a dar. Pero hermanos, no nos vayamos a otro extremo de que pues yo le doy 200 y él me regresa quién sabe cuántos mil. Hermanos, saquémonos de la cabeza eso, hermanos. Saquémonos de la cabeza. Mire, tenemos trabajo porque Dios nos dio trabajo. Tenemos casa porque Dios nos dio casa. Tenemos lo que tenemos porque Dios nos lo ha dado, hermanos. Y todo es de Dios. Todo es de Dios. Todo es de Dios, hermanos. Entonces debemos entender, hermanos, la importancia de la oración. ¿Por qué es tan importante la oración? Y quiero terminar con esta frase, hermanos. Un día sin oración es un día sin bendición. Pero una vida sin oración es una vida sin poder. Una vida sin oración es una vida sin poder. Esta frase, hermanos, la dijo un hombre que pues fue muy usado por Dios. De hecho, le han apodado el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, hermanos. Entonces, un día sin oración es un día sin bendición. Pero una vida sin oración es una vida sin poder. Es importante, hermanos, la oración. Es importante que nosotros busquemos al Señor día en la mañana, a mediodía y en la noche. Recordemos cómo Daniel buscaba a Dios. Él tres veces al día iba y buscaba y le daba gracias a Dios, le pedía y le daba gracias a Dios. Y así es como nosotros debemos hacer, hermanos. Cualquier cosa que necesitemos, ahí está la oración. Dios la trazó. Señor, gracias, Padre, por tu palabra.